Dios te bendiga, mi hermano. Veo que tienes un problema de audio, no te escuchamos. Ok, ya lo tengo. Ahora sí, perfecto, listo. Adelante, hijo, Dios te bendiga. ¡Santo Padre! ¡Aleluya! Bendiciones para todos en este hermoso día. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Emocionado, feliz, contento de estar de regreso a Guardianes en esta mañana. Pidiendo excusas por mi ausencia. La semana pasada realmente lo intenté, pero no fui capaz. Sencillamente no fui capaz. El cansancio me tenía extenuado y bueno, esa madrugada llegué al hotel como a las 3:30 de la mañana. Luego estábamos en Atlanta y como a las 10 tenía una participación en la Convención Nacional de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional aquí en Estados Unidos. Entonces prácticamente pues tuve que llamar por interno, pedir misericordia, pedir perdón, porque no aguantaba, ya no daba por el tiempo, el cansancio y los compromisos de ese día. Eso fue la semana pasada. Pero aquí estamos esta mañana una vez más, contento de poder compartir, poder reconocer que no a nosotros, sino al nombre del Señor sea toda la gloria por su fidelidad, por su misericordia, honrando el ministerio de nuestra hermana Denis, que el Señor Jesús la bendiga grandemente, sierva del Señor, y todas las personas que posiblemente el mundo no conoce, pero que están ahí en su casa ayudando a trabajar, a controlar, a mover equipos, los miembros y líderes de su congregación, que el Señor les bendiga. También a todos los ilustres panelistas que son instrumentos que Dios está usando para llegar a nuestros corazones, para llegar a nuestras vidas. También me encanta escuchar los reportes de cómo cada día más emisoras se están uniendo hasta en el cono sur. Dios les bendiga a todos, a todos, a todos. Gracias al Señor. Esa es la visión, esa es la meta. Estamos ayudando, estamos cooperando, o más bien dijera, somos parte del cumplimiento de la profecía. Será predicado este evangelio por todo el mundo. Una bendición que hoy en toda la tierra se invoque el nombre del Señor, se conozca el nombre del Señor, se anuncie el nombre del Señor y le digamos al mundo que el que ha de venir vendrá y no tardará. Esta mañana, con gran expectativa para resumirles en parte, hemos venido hablando de una serie de rompiendo con las maldiciones. Entre ellas hemos hablado maldiciones generacionales, maldiciones por causas propias, maldiciones por brujerías, por anatemas, y bueno, creo que estamos en el tema de brujerías y cómo aprender con la ayuda del Señor de las experiencias y vivencias y testimonios que otros les han pasado. El apóstol Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones del diablo. O sea, el diablo tiene un estilo, tiene un modus operandi de hacer sus cosas. El pecado es el mismo, lo único que ha mutado o que ha venido cambiando, se ha actualizado el diablo en su manera de pecar. Nos presenta unas trampas y unas formas de pecar de una manera que hoy está sofisticado incluso el sistema para pecar. Pues bien, desde la antigüedad la palabra de Dios nos enseña que la hechicería y la brujería siempre le han hecho oposición al pueblo de Dios. Siempre la Biblia habla de ministros de Dios y habla de ministros de Satanás. Hay gente que invoca demonios para destrucción de hogares, para arruinar empresas, para destruir vidas. Y hay gente que invoca demonios para detener y controlar iglesias. Tengo alguna amistad personal con personas que viajan hasta Etiopía y son testigos cada año. Estoy orando que Dios me permita el año entrante, en el mes de febrero, transmitirles desde Etiopía. Estamos haciendo ese plan. Pero en el mes de febrero celebran la reunión solo de pastores a nivel nacional en Etiopía y se reúnen 22,000 ministros del Evangelio. Y en el mes de julio celebran la cruzada nacional y se reúnen entre 1.200.000 y 1.500.000 personas bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo. Y ya eso son cifras titánicas, astronómicas, completamente grandes, fuera de serie. Pero también escucho los testimonios de cómo tienen que enfrentar ataques de hechicería y de brujería, de que mientras la iglesia está en un desierto haciendo las actividades, hay sectas satánicas que lo publican y lo declaran, como ya en Colombia, en la ciudad de Pereira, hay una secta satánica que abrió su templo al público, es normal, es del común. Ya hay altares para el mismo Satanás en nuestras ciudades. Gloria a Dios que sobre una roca fue edificada esta iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Daniel capítulo 4, versículo 2, la Biblia dice, me conviene declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.
Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. A toda la población latina que nos alcanza a ver en toda la tierra hoy, que Dios me los bendiga, y a los que usan traductor, también Dios les bendiga por escucharnos, por estar aquí pendiente. Les estaba comentando que hace unos años viví una situación donde solamente la mano de Dios pudo salvarme, pudo rescatarme. Fue un ataque directo, anunciado, programado, no fue un accidente, no fue una fantasía, no fue un sueño, fue algo que vivimos en mi casa con mi familia y que quiero abrir las cortinas de mi corazón para compartírselas en esta mañana. Voy rápido, el tiempo se nos fue y voy a acelerarme, voy a omitir muchos detalles para tratar de en 30 minutos contarle algo que Dios hizo en varios meses defendiéndonos. El cielo sacó la espada y nos defendió de un ataque satánico impresionante. Yo les hablaba de que vivía en Cúcuta, norte de Santander, Colombia, es frontera con Venezuela, y una noche recibí como a la medianoche un mensaje de texto en mi teléfono que suena a las 24 horas del día y bueno, por la gracia del Señor estamos contactados con mucha gente que pide oración y bueno, ese mensaje que entró decía, nunca olvido esa leyenda, decía, las Asociación de Brujos y Hechiceros del Táchira venezolano se declaran en sesión permanente de ayuno contra la vida de los pastores y sus familias. Yo leí ese mensaje, no identifiqué, sabía que el número era venezolano, pero no sabía quién era. La mamá de mis hijos me dice, ¿quién te manda el mensaje? Se lo muestro y dice, alguno que tiene minutos para gastar, alguno que tiene tiempo para gastar. Pensábamos que era una broma, pensábamos que era una situación particular. La curiosidad es que a la siguiente noche, a las 12 de la noche, una vez más me entra ese mensaje, pero cuando entra ese mensaje la segunda vez, yo quedo impactado porque siento un manto de muerte alrededor de mi vida y dije, poder en Jesucristo. El siguiente día, era martes, voy, reúno a unos ancianos de la congregación, los llevo al púlpito, entre ellos estaba el hermano Fernando Villa, que es un viejo que amo, que aprecio mucho, y le dije, hermano Fernando, quiero que lea este texto. Antes de eso le pedí a ellos, no quiero escándalo, no quiero superstición, no quiero chismes, quiero que esto se quede aquí entre nosotros. Ya esto no es un chiste, hay una ociosidad, pero esto es una amenaza. Yo los llamé para leerles el texto solamente. Ellos lo leyeron, yo les dije, ok, vayan a casa, y el hermano Fernando dijo, no, vayan a casa, no, esta guerra empieza ya, y bendito sea Dios que el hermano Fernando tomó esa iniciativa esa noche. Se hizo una oración, protegieron mi vida y como junta de la iglesia organizaron una cadena de ayunos y oraciones a favor de mi vida y de mi familia. Unas noches siguientes, en la madrugada, yo me desperté siendo acariciado por la mamá de mis hijos. No estaba divorciado, estábamos todavía viviendo juntos. Y de repente yo sentí que ella empezó a acariciar mi rostro y sus manos suavemente iban pasando por todo mi cuerpo hasta llegar a la punta de mis pies. Yo de alguna manera me despierto y trato de sentir y de percibir sin abrir mis ojos qué es lo que está pasando y me contenté, dije, santo Dios, un amanecer maravilloso para el siervito del Señor en esta mañana. Pero de repente cuando yo me voy a levantar para responder a lo que yo pensaba que era una caricia, de repente la mano de ella se puso sobre mi pecho y me dejó sobre la cama. Entonces yo ya abro bien mis ojos y me doy cuenta que ella está empapada en llanto y solamente está como Ana haciendo la oración en sus labios, y yo empecé a sentir inmediatamente, me cambió la situación y el panorama de mi vida. ¿Qué fue lo que pasó? Ella había tenido una visión de parte de Dios que fue impresionante. Cuando terminó de orar por mí, ministró mi vida con una intercesión y una guerra espiritual de otro nivel, de otro nivel. Era una experiencia única y primaria para nosotros. Ella me toma la mano, no me habla todavía y se va al cuarto de nuestro hijo mayor, de Aronet. Empieza a hacer la misma operación con Aronet, desde su cabeza, sus manos no tocaban hasta a sus pies y paseaba todo su cuerpo orando y yo ya empecé a escuchar. Y ella estaba reprendiendo el espíritu de muerte, estaba reprendiendo potestades del infierno. Y yo detrás de ella empecé a apoyar. No sabía qué estaba pasando, pero empecé a apoyar. En el nombre de Jesús, sí, Señor, reprendemos. Bueno, salimos de ahí, me llevó al cuarto de mi niña, que en ese momento era la princesita de la casa, la única niña Cristal Eliana, que para esas alturas no tendría 3 años mi bebé. De repente hace lo mismo y cuando termina la oración,
de repente siento que ella se desmaya, se desarma, no puede seguir ni en pie ni hablar y cayó en una crisis de nervios, de pánico. Su quijada le temblaba como cuando alguien está en un páramo sin ningún abrigo. ¿Y lo que tienes? Y ella no me podía hablar. Cuando ya, después que oro por ella, ¿qué es lo que está pasando? Ella me dice, por favor, no salgas de la casa, el diablo te va a matar, el diablo te va a matar. Yo les digo que esa mañana yo sentí que a mi casa entraron todos los demonios que habían en esa ciudad. Sentí una muerte y una opresión en mi casa, una cosa impresionante. Después ella me explica que tiene una visión donde ve a una mujer que entra al templo y frente al púlpito teníamos un adorno de flores y en ese florero esta mujer empezó a depositar algo y ella la notó y le fue revelado que era una hechicería lo que ella estaba poniendo ahí. Y ella se va y le dice, ¿qué estás haciendo? Y cuando la mujer le da el rostro, descubre que no era una mujer, sino era una serpiente de un tamaño descomunal. Entonces ella alza la voz y empieza a gritarla en la visión, te reprendo en el nombre de Jesús. Y dice que mientras empieza eso, la dicha mujer se convirtió en una gran serpiente que llenaba el templo y se movía de una manera horrible y con su rostro de mujer ahora le decía, maldita, voy a matar a tu marido, no lo voy a dejar vivir, lo voy a matar. Y ella en su visión la reprendía y le decía, pues no puede porque está cubierto con la sangre de Cristo. Y empezó a sacarla y empezó en reversa a salirse mientras se movía la serpiente gigante que llenaba el templo, a salirse del templo. Pero mientras se iba, la última frase o la última voz que dijo ese demonio fue, malditos, si no mato a tu marido, voy a matar a uno de tus hijos. Cuando ella me cuenta la visión, ya empiezo a ministrarla, tenga paz, esté tranquila, Dios nos va a bendecir, todo va a estar bien. Pero esa mañana, cuando amaneció el día, en mi casa se sentía una sombra, una pesadez. Era algo que para mí es normal saber cuando, o detectar, percibir cuando hay una potestad diabólica ahí. Algunas veces entré a mi apartamento, a ese mismo apartamento donde estábamos, y de un empujón, yo me acuerdo una vez caí de cabeza contra la sala y me levanté y no había nadie. Luchas que tuvimos que solamente Dios las supo, porque hay personas que cuando se les habla de este tema hasta hacen mofa y burla del tema, pero la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa mañana de ese mismo día me llama un amigo de otro país. Somos muy amigos, un ministro del evangelio. Y él no me saluda como de costumbre, mi hermano, Dios te bendiga. No, me dice, loco, me dice ese paso, loco, cuídate. Satanás le ha puesto precio a tu cabeza. Entonces yo suelto la risa y le contesto dentro del mismo lenguaje de broma. Le digo, ¿qué te pasa, compa? ¿Y quién le dijo al diablo que yo estoy en venta o en promoción? Me dijo, loco, el diablo le puso precio a tu cabeza, no salgas de tu casa hoy. Le digo, ¿y por qué me estás diciendo eso? Te estoy hablando de una persona que estaba a más de 9,000 kilómetros de distancia de mi casa, en otro país. Y me dice, esta madrugada estaba en una vigilia y el Espíritu Santo me reveló una visión. Cuando él me dice eso, yo dejo la broma y le digo, ¿qué pasó? Me dice, yo vi una mujer que entró a tu templo y empezó a acercarse al florero que tienes frente a tu púlpito y empezó a depositar una hechicería en ese florero. Es una hechicería para matarte. Te van a matar, loco, cuídate. Es una potestad, le digo, y cuando él me dice eso, yo ya quedo así como, espere, que lo que me estás diciendo hace 6 horas pasó aquí en mi casa. Mi mamá de mis hijos lo vio, lo vivió, y él empezó a contarme, fue como si le hubieran dado una fotocopia de la visión que tuvo la mamá de mis hijos, exactamente igual. Dice, yo empecé a reprenderla, se convirtió en una serpiente que llenó todo el templo, y empecé a decirle que saliera y que estaba atado en el nombre, y me decía que te iba a matar a vos, te van a matar. Yo le decía, no, me va a matar, hombre, ¿qué te pasa? Esté tranquilo que Dios está con nosotros. Dice, cuando salió en reversa del templo, esa serpiente con el rostro de esa hechicera me decía, si no mato a ese maldito, voy a matar a uno de sus hijos. Me decía, hoy estoy en ayuno con 6 de mis líderes desde aquí para protegerte, ayudarte. Perdón, entonces yo dije, wow.
La Biblia dice que cuando las cosas vienen de parte de Dios, el anuncio de Dios es doble. Digo, Dios, guárdame, me levanto, unjo la mamá de mis hijos, unjo a mis hijos, estoy orando, Dios nos va a guardar. Fue un martes negro para nosotros. Casi caminábamos en cámara lenta, había una pesadez, había como un manto de luto y de tristeza en mi casa. Todo lo que hacíamos, fuera a comer, fuera a ducharnos, fuera a tratar de hablar, era un ambiente denso y pesado. Esa noche hicimos un culto de oración. Después del culto llegamos a casa. Era mi costumbre, o es mi costumbre, jugar con mis hijos, orar con ellos. Metí a la bebé ya en la cuna, era hora de dormir. Bueno, era como las 10:30 de la noche. Le digo, bueno, mamita, es hora de dormir. Le dimos el besito. Y yo estaba jugando con ella. Y mi alegría es ver sonreír a los niños. De repente es algo que Dios me ha regalado. Me encanta que quien esté al pie mío se ría. Sencillamente busco la manera de que la pasemos bien y estaba en eso estaba. De repente, veo que a mi hija que está de pie en la cuna, la atrapa un manto oscuro y vi cuando la muerte pasó desde su cabeza y fue atrapando todo su cuerpo. La piel de mi hija se fue despigmentando, perdió toda coloración y sus ojos perdieron el brillo y ella cayó en su cunita desmayada. Y yo me levanto a invocar el nombre de Jesús, pero era como cuando estás dentro de un recipiente y te tapan. Yo hablaba, yo gritaba y no sentía que Dios estuviera reaccionando a mi favor. Cuando alzo a mi hija, lo que yo sentí literalmente por primera vez en mi vida era tener una muñeca de trapo en mis manos. Sencillamente su cuerpo estaba desgonzado, la levanté, estaba morada completamente, sus labios morados, sus uñas quedaron negras, no moradas sino negras, unos moretones morados en su cuerpito, desgonzada. La tendí sobre la mesa de planchar mientras la mamá de los niños corría a prender la camioneta para sacarla de ahí inmediatamente a la clínica. Empecé a darle respiración boca a boca, mi niña no reaccionó de ninguna manera. Reprendí, oré y era como aquel reclamo, los gritos de la abuela de la niña, los gritos de la mamá, los gritos de Aronet y los gritos míos en esa batalla. Era una cosa que solo el que lo vive no puede experimentarlo. No aparecieron las llaves de la camioneta, habían unos vecinos tomando y yo salí con mi niña. Yo iba sin camisa toda mi vida desde niño he usado camisilla debajo de mi camisa. Yo solo estaba descalzo con mis pantalones, mi camisilla, y yo salí con mi niña. Cuando los vecinos me vieron salir, se levantaron. ¿Qué pasó, vecino? Y yo les dije, algo le pasó a mi niña, algo le pasó a mi niña. Un borracho me montó en su carro y nos fuimos. Para hacerle cortita la historia, casi a las 11 de la noche apenas estábamos entrando a la clínica donde atendieron a mi hija. Cuando llegamos a ese lugar, me la arrebataron, la metieron a un lugar donde en una camilla empezaron a hacerle, a tratar de reaccionarla, no funcionó nada, le aplicaron, le conectaron algunos aparatitos. Para mí como papá era traumático ver la pantalla, no soy médico, pero ver la pantalla que señala el ritmo cardíaco, de repente quedarse así en línea recta. Y en ese momento ver a mi hija completamente muerta y desgonzada en esa camilla, de repente, hasta ese momento mi mente estaba embotada. De repente uno de los médicos, porque habían 4 médicos en ese momento en ese lugar, uno de los médicos me pone la mano encima y me dice, pastor, usted tiene seguro preexequial. Y yo como que no caía en la onda. Le digo, perdón, que si tiene seguro preexequial. Le digo, ¿de qué me habla, doctor? Me dice, ya hicimos todo lo posible, no se puede hacer más nada por la niña, su hija falleció. Mientras él me decía eso, yo veía a otro médico informándole a una enfermera para que escribiera la famosa hora del deceso. ¿Qué está pasando aquí? Cuando ellos hablan de que mi hija murió, hasta ese momento recordé la visión, los mensajes de texto, la llamada del pastor. Fue como si en ese momento el cielo hubiera partido esa tiniebla y me trajo una revelación. Yo dije, un momento, esto no está normal. Y me dicen, no, fue que la niña murió. Digo, no, la niña no murió. Cuando yo digo la niña no murió, el doctor me está con el brazo sacando de la pieza
para que fuera a buscar una funeraria para que empezáramos los trámites. Yo recuerdo que violentamente le quité con mi hombro, así le quité la mano y me fui hacia la camilla de mi niña. Y empecé a desconectarle los cablecitos que habían puesto con pinzas en sus deditos, algunas cositas que tenía en su pecho, y empecé a desconectarla, pero violentamente. Empecé a reprender, ¡hay poder en el nombre de Jesucristo! El médico empezó a llamar, uno de ellos empezó a llamar al celador, y él gritaba, ¡seguridad, seguridad! Y yo era como si supiera que tenía 30 segundos para que un milagro ocurriera. Recuerdo que alcé a mi bebé y la levanté y dije, Dios, esta niña no es un trofeo para el infierno. Me amenazaron de muerte y han matado a mi hija, ahora me la devuelves porque tu nombre no va a quedar en la frente aquí. Cuando oía ya los pasos de los que venían a sacarme, porque lo que yo estaba haciendo era un procedimiento ilegal y eso me iba a costar a mí, me iba a tener alguna factura por pago. Yo invoqué el nombre de Jesús tal vez como pocas veces en la vida lo he tenido que invocar. Dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, Cristal, respóndeme ahora. Cuando yo hablo de esa manera y la sacudo, la niña me abre sus ojos y empieza a toser. Cuando llegaron a sacarme, mi hija y yo estábamos abrazados, llorando juntos en la esquina de la clínica. Aleluya. Estuvimos llorando, tal vez fue 30 segundos, tal vez fue un minuto, pero para mí fue eterno ese momento. De repente hay gritos en esa sala y yo solamente decía, mi hija volvió, regresó mi hija. Me la quitaron para analizarla otra vez, pero arrebatada. Todo fue muy acelerado, todo fue muy pesado. De repente el médico que me había mandado a buscar la funeraria, cuando yo lo volteo a ver, él está llorando, recostado sobre una de las paredes, comiéndose las uñas y decía, no puede ser, esa niña está muerta, esa niña está muerta. El otro médico le decía, reaccionó, y empezaron a tratarla a ella. Y eso se convirtió en el día en que Dios abrió el cielo y me mostró que Él tiene poder sobre hechicería, sobre brujería, sobre pactos y sobre todo ataque satánico. Mi hija, a la vista de 4 médicos en un centro clínico de Villa del Rosario, creo que conservamos todavía, pedí copias de lo que ya habían hecho, la famosa hora de deceso, todo ese tema, porque fue un milagro que constituyó un gran avivamiento para mi vida, para mi familia, para mi ministerio, para la congregación, y fue un escándalo. En las horas de la mañana nos remitieron al hospital central porque no me querían entregar a la niña, ya me tocó reprenderlo, denme a mi hija. Me decía uno de ellos, usted está loco, su niña se murió, su niña duró casi 1 hora que no reaccionó, ¿usted cómo se la va a llevar para su casa? No, le dije, déme a mi hija que ustedes no entienden lo que está pasando, mi hija no fue un infarto fulminante. Digo, no fue un infarto, ustedes no saben lo que pasó, yo soy ministro, yo sé que usted es pastor, pero no lo podemos hacer. Me montaron a la ambulancia, nos fuimos. Cuando llegamos al Hospital Central Erasmo Meos de Cúcuta, médicos, pediatras, y yo me quedé aterrado, nos estaban esperando. Y lo que se oía por los pasillos era, yo andaba como por el aire, feliz diciendo, qué milagro, otra resurrección. Pero de repente oigo por los pasillos de esa pediatría que decía, ¿cuál fue la niña que resucitó? ¿Cuál fue la niña que resucitó? Ese era el tema de ese día. Nos tuvieron todo ese día ahí. Bendigo a Dios por la hermana María Elena y el hermano Freddy, que fueron las personas que estaban ahí hasta que se hubo la última razón. Pero me tuvieron a la niña ahí casi de 70 horas. No me la soltaban, venían, la estudiaban, que hay que reaccionar, que hay que revisar que perdió neuronas, que ella puede volver a repetirle el ataque. Yo no le va a repetir, hombre, déjeme mi niña quieta. Cuando entraban, yo andaba como un loco detrás de mi hija, se bajaba de la camilla, bajaba, corría, jugábamos. Y médicos, yo vi médicos diciendo, ¿quién fue el que dijo que esa niña había muerto? Una persona que ha vivido un shock de esos no va a tener las energías que tiene esta niña. La niña no sufrió ningún infarto. Uno de los médicos en un momento de esos dijo, yo estaba presente, yo la vi, y había un tema ya entre ellos. Al final yo tuve que amenazarles, voy a poner una demanda, me entregan a mi niña o me la entregan. Mi niña no tiene nada, me voy de aquí. Firmé bajo responsabilidad, saqué a mi niña, la regresé.
Ese fin de semana no se imagina ustedes cómo estuvo el culto, cómo estuvo el templo, porque hasta el domingo fue que yo pude presentarme en la iglesia. Ahora, para dar el testimonio, ya se sabía en todo el pueblo de Villarosario, resucitó la hija del pastor Romero, resucitó, y ya se sabía algo del testimonio. De repente yo llego, empieza el servicio. Mientras está el servicio, el pianista de la iglesia, el único pianista que teníamos en ese momento, era el hermano Guillermo Gamboa, el esposo de Carolina Zapata. Luego llegó Ferney Pineda también, pero en ese momento era Guillermo. Cuando voy a empezar el servicio, había un ambiente de júbilo, de fiesta, era una locura ese servicio. De repente volteo a ver y no está el pianista. Le digo, Carolina, ¿dónde está Guillermo? Me dice, se siente mal, pastor. Le digo a Henry, agarra esa guitarra. Pastor, ore por Guille, que Guille está mal. Entonces yo me salgo un momento, otra vez llamo a Fernando Villa, le digo, empiece con una oración y vamos a darle candela, papito, esta noche hay fiesta. Dijo, listo, pastor. Mientras él se quedó en eso, yo salgo y en el patio del templo encuentro a Guillermo sentado en un timbo, en una caneca de pintura, en esta expresión, con sus ojos cerrados mientras lloraba, como tratando de palpar. Y yo le digo, ¿qué tienes, Guillermo? Y él llorando me decía, pastor, me están sacando los ojos, pastor, me están sacando los ojos. Yo volví a hacer la oración. Imagínate cómo crees que estaba orando yo en ese momento. Acaba de resucitar mi hija esa semana, así que yo sentía que en esa misma hora, si me encontraba el propio diablo, lo iba a desnucar. Yo decía, salga el que quiera, pues que aquí lo desnuco. Y hago esa oración por Guillermo con todo el poder que tenía. Y le digo, listo, dijo, ¿cómo se siente? Y Guillermo me dice, me siento igual, pastor, me siento igual. Le digo, pues papito, esto es una guerra contra los demonios. Le agarré la mano y él con sus ojos cerrados temblaba del dolor. Decía, pastor, siento que me están pullando mis ojos. Le digo, esto es una guerra espiritual. Le dije, fui, lo llevé a la plataforma, le puse las manos en el piano, le digo, vamos a hacer guerra. Tú con la alabanza y yo con la palabra. Y empezamos. Se desató la gloria de Dios sobre esa iglesia de una manera impresionante esa noche. Empiezo a contar el testimonio y me bajé del púlpito, pegué un brinco, salté, pegué un brinco y me bajé de la plataforma. Habían dos filas de sillas y frente a las sillas que quedaban a mi mano derecha, ahí dije estas palabras. Dije, y hoy declaro en el nombre de Jesús que todos los brujos de esta ciudad, si no se quieren morir, van a tener que venir para que los bautice, porque si no se bautizan, se van a morir. Los voy a bautizar. Me regresé y me subí al púlpito, terminó el culto, qué fotos, qué palabras, qué abrazos, que la niña, una bendición, Dios se manifestó. Pero cuando termina el culto, de repente yo como que caigo en la nota, ¿dónde está la mamá de la niña? ¿Dónde está la mamá de la niña? Y ella, hermano, ella pensaban que ella estaba llorando de alegría, que ella estaba llorando de gratitud, porque fue un impacto psicológico para nosotros impresionante. Pero cuando yo la veo en la última banca ya arrinconada, otra vez tenía su quijada así, y yo me voy y le digo, ¿qué es lo que te está pasando? Dígame, ¿qué es lo que está pasando? Y ella me dice, Ever, vino. Le digo, ¿vino quién? Le digo, vino. Le dije, ¿pero vino quién? Me dice, antes de empezar el servicio, escúchame esto. Dijo, yo me levanté y alcé mis manos para adorar. Dijo, cuando vi que de la parte de adelante del templo, a su mano derecha, se levantó un demonio. Dijo, yo lo vi cuando se levantó y se fue con un puñal y empezó a apuñalearle los ojos a Guillermo. Ella no sabía lo que había pasado con Guillermo esa noche. Yo le digo, ¿qué me estás hablando? Me dice, yo vi a un demonio que con un puñal fue a sacarle los ojos a Guillermo. Dijo, y entonces yo la regañé, le digo, ¿cómo es que? Le digo, ¿supiste lo que pasó con Guillermo en el culto? Dijo, no, yo solo sé que era real, había un demonio que le estaba haciendo daño a Guillermo. Le digo, pues claro que sí, tuve que orar por él, porque Guillermo tuvo un ataque que no era capaz de ver y no pudo hasta que Dios le dio victoria. Y la regañé, le digo, ¿cómo es que Dios te muestra esto y no te levantas y vas a orar por Guillermo? Y ella me dice, yo iba, pero cuando iba llegando al púlpito, vi a mi mano izquierda, que daba a mi mano derecha frente al púlpito. Dice, y cuando de repente vi a la mujer de la visión. ¿Te acuerdas la mujer que yo vi en la visión que se convirtió en serpiente? Le digo, sí. Dijo, ella estaba ahí en la primera banca y cuando yo vi a esa mujer me desmayé. Dije, la cosa sigue. Ella pensó en el tema de la muerte de la niña y eso la neutralizó. Pues para que sepan, yo tampoco sabía que la hechicera que hizo todo eso esa noche había ido al culto
Y sin yo saberlo, el Espíritu Santo me paró frente a ella y dije esas palabras: brujo que no se quiera morir, venga y yo lo bautizo en el nombre de Jesús. Literalmente Dios me paró frente a esa mujer y yo no sabía que ella era. Empezó un ataque de los que ustedes no tienen idea y de los que va a querer escuchar el próximo jueves, si es la voluntad de Dios, porque se me acabó el tiempo. Para hacerle la situación más sencilla, solo 5 días después, yo estaba ministrando en la selva del Catatumbo, una familia donde fundamos una iglesia en La Gabarra, se llama ese lugar, algunos que conozcan esa zona, y fui para bautizar 5 almas. Ya mi niña estaba estable, ya estaba todo normal, y de repente me llamaron que querían bautizarse y recuerdo, es la única vez que sucedió algo así. La mamá de mis hijos se arrodilló y me abrazó las rodillas y hacia arriba me miraba y decía: en el nombre de Jesús, no salga, no vaya, no viaje. Y bueno, el tema es que para ir a ese lugar uno tenía que pasar por en medio de mucha violencia, actores armados de ambos bandos. Uno pasaban algunos riesgos para ir a predicar en ese lugar en esas épocas. Y yo le dije: son almas, pero mira lo que pasó. Le digo: ya sucedió, la niña está a salvo, no va a pasar nada. Yo voy, ir y venir me iba a tomar de 2 a 3 días. Y yo dije: oren por mí, y me fui. Y en ese viaje bauticé 5 personas, pero tuve un accidente satánico. Eso fue diabólico. Fue una situación de la que le voy a seguir contando el próximo jueves, porque me conviene contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Por hoy solamente quiero decirles, respetando el tiempo, los 2 minutos que me faltan, ese fue no el más bravo, uno de los bravos ataques que hemos tenido que enfrentar contra huestes espirituales diabólicas, y sencillamente el demonio pensó ganarla, y hasta el día de hoy Dios ha sido misericordioso. No se trata de mi apellido, no se trata de que es el hermano fulano. Dios no hace acepción de personas. Él dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No hay brujería, no hay hechicería, no hay maldad, no hay tiniebla. Escúchame esto: por oscura que sea la noche, la aurora la va a derrotar, la aurora la va a vencer, el amanecer va a brillar y va a romper toda tiniebla. Y en este momento, en el nombre de Jesús, le hablo a ministerios, a iglesias y a familias que estén bajo ataques de hechicería y de brujería. No temas, solo levántate en el nombre de Jesús, invoca el nombre de Jesús con poder y autoridad. Jesús dijo: os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. Jesús dijo que pisaríamos cabezas de serpientes y escorpiones, inclusive la palabra del Señor dice eso. Entonces, en el nombre de Jesús, en este día, yo no estoy tratando de levantar mi nombre, no estoy tratando de decirle: no, entiéndame. Y en el nombre de Jesús, si usted es espiritual, percibe lo que estoy tratando de hacer. Es decirte: tenemos una póliza de seguro, no hay demonio que nos pueda enfrentar, no hay situación negra, oscura o satánica, o no hay tiniebla que nos pueda vencer y que nos pueda detener. En Cristo somos más que vencedores, y gloria y toda la alabanza sea al Rey de los siglos inmortal, que nos ha dado vida y la oportunidad de regresar a Colombia en los próximos días para celebrar los 9 años de vida de Cristal Eliana, que hoy es mi princesa hermosa, vive y testifica de que nuestro Dios es grande. Yo soy feliz el día que muera, mi hija pueda decir: soy hija de un hombre que le sirvió al Dios Altísimo. Ella es un testimonio de las maravillas de Dios. Lo que pasó en ese viaje se lo voy a contar la próxima semana, porque fue un ataque diabólico de hechicería que soportamos por más de 6 meses y que nos quería condenar a la ruina, a la muerte. Y sin embargo, en ese tiempo Dios levantó esa congregación como pocas veces pudo estar levantada, porque la Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios me los bendiga a todos, ánimo, fuerza. Hoy es un día para celebrar victoria. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y si usted siente que su vida está atada por un manto de muerte, hay mantos mágicos de muerte, de angustia, de dolor,
te encierra una tristeza y te roba el aliento. Usted dice, no sé por qué, pero ya no le tengo ganas a esta ciudad, ya no le tengo ganas a esta iglesia. Épale, épale, hay que rasgar esos mantos mágicos y establecer el reino de Dios en nuestras ciudades. Más podemos nosotros que ellos, dijo Josué y Caleb, más podemos, porque es más poderoso el que está con nosotros. La paz de Cristo para todos, guardianes del aceite, hermana Denis, una bendición poder compartir esta mañana. A todos los que están conectados, compartamos, llevemos esto a otro nivel, testifiquémosle. Y también le voy a contar lo que finalmente pasó con esa hechicera que asistió a nuestra iglesia casi 6 meses después de que mató a nuestra hija. Ahí se la voy a contar, no se la pierda el próximo jueves si el Señor nos ayuda y nos bendice. Paz de Cristo a todos, gracias por la oportunidad. Y que Dios reciba toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solo Él la merece. Hermana Denise. Gracias, mi hermano Ever. Qué bendición.